quórum, ¿no? Sí, vamos. suficiente. No, más que suficiente. Y habrá que levantarse y abrir más. Al otro día, Fernando. Pues nada. Buenas tardes. Damos comienzo a este nuevo curso de Avance Social. Como recordáis, muchos de los que estáis aquí, otros venís por primera vez. Avance Social es una asociación cultural. Tenemos diferentes actividades, una de ellas, y yo creo que la más característica, son estas tertulias que tenemos en nuestra sede, aparte de conferencias, actividades culturales. Comenzamos este nuevo curso 16-17 con una tertulia que vamos a hablar de cooperativismo. La persona el ponente de la tertulia es nuestro amigo Ramón Sábano. Os voy a hacer una breve presentación. Él me ha dicho lo que tengo que decir de él. Claro. Y no me voy a comer ni una coma. Ramón Sámano Bustamante ingresó a los 11 años en el Frente de Juventudes, en la centuria Cardenal Cisneros, que la mandaba nuestro amigo Jesús Martínez, que iba a haber venido hoy, pero no le ha sido posible. Militó en todas las organizaciones del movimiento, menos en la sección femenina, me ha dicho que incidiera. Es ingeniero de minas, teniente de la escala de complemento del Cuerpo de Máquinas de la Armada y seguramente será el jefe de la que se va a armar. También me ha dicho que su vida profesional ha sido en dos empresas, una pública y otra privada. Está casado, tiene 2 hijos, es de Avance Social, es nuestro amigo. Y como os decía, os voy a recordar el título de la tertulia sobre cooperativismo. Nos hacemos la pregunta, bueno, la pregunta no, lo damos por hecho. El gran despreciado por izquierda y derecha, ¿por qué es una alternativa al sistema capitalista? ¿Podría ser una solución económica para el siglo XXI? En fin, de todo esto os va a hablar ya Ramón Sábano. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias y muy buenas noches a todos. Bueno, en realidad, lo que sí que va a ser esto es una tertulia donde los protagonistas vais a ser vosotros. El otro día decidimos, para romper el fuego y empezar este curso, que presentara yo un trabajo que he preparado este verano, donde, bueno, pues voy buscando un poco, voy viendo sobre unos datos económicos de la realidad económica y social de España, que van enmarcando la situación en la que estamos. Voy viendo una evolución de los sectores económicos españoles a lo largo de los últimos 80 años. Esto ha cambiado radicalmente respecto de lo que leemos en los textos clásicos nuestros. Analizo también un poco la situación mundial después de la caída del telón de acero, cómo hemos pasado 20 años de liberalismo, capitalismo sin contrapartida. Luego hago incidencia, que yo ya sé que esto es muy discutido y me vais a decir que no, pero yo voy a decir que sí, estaría muy bueno, de que en España hay 8 millones de pobres. 8 millones de pobres no quiere decir que haya 8 millones de personas mendigando por la calle, pero hay 8 millones de personas cuya renta es más baja que la mitad de la renta media. Entonces, si sabemos cuál es la renta media y vemos cuál es la mitad de esa renta, pues ya sabemos con qué dinero hay que vivir estos que llamamos pobres. Evidentemente estos pobres, la gran mayoría ha cotizado a la seguridad social, la gran mayoría ha tenido una vida profesional y su nivel de renta es muy bajo. ¿Qué me pueden decir? Pues me pueden decir evidentemente, y además es cierto, pero lo vamos a rebatir también para poner las cosas en su sitio, que estos españoles les miramos la renta y que en Europa la renta se mide, es más alta, pero que hay que tener en cuenta que es que esos españoles tienen patrimonializada su vivienda. Hombre, hasta ahí podíamos llegar. Que encima de estar debajo de la mitad de la media de renta, tuvieras que pagar la casa. Entonces, claro, evidentemente son realidades distintas, pero la realidad española es la que os digo.
La realidad europea es otra. Aquí en algún momento ya sabemos todos que nos dio, o fue un furor político o un furor popular, por adquirir la vivienda en la que uno vivía. Evidentemente, gracias a eso hay muchos que terminan su vida en casa. Si no fuese así, muchos terminarían en un asilo. Y si no, no tenéis nada más que comparar la renta media de alquiler con la pensión media. Bueno, todo esto surge un poco porque yo tenía un poco la intención de decir, bueno, ante toda esta situación española, tal y que cual, ¿habría algo que pudiera acabar con esta crisis y sobre todo pudiera acabar con esta situación injusta que tenemos? Porque muy justo que tengamos 8 millones de pobres no debe de ser. Bueno, y pensando, pues lógicamente llego a lo de siempre, a lo nuestro, que la solución a toda esta crisis económica y a toda esta crisis de valores es el nacionalsindicalismo. Para ello me meto un poco y intento hacer una digresión a través de qué consideramos nosotros que es la persona. La persona pues la consideramos portadora de valores eternos, capaz de condenarse, de salvarse, y le adjudicamos, porque lo tiene así ya ella sin que se lo adjudique nadie, unos principios, que son la libertad, son la dignidad y la integridad. Todas las personas tienen estos tres valores. No se los ha dado nadie, ni hay ninguna carta de otorgamiento, ni hay constitución que valga. Por el mero hecho de nacer, tenemos eso desde que el hombre es hombre y está encima de la tierra. Luego también me voy mucho y me voy a lo que se ha llamado históricamente el principio de centralidad y el principio de disposición universal de los bienes del universo. El principio de centralidad, pues ya lo sabéis todos y lo sabéis la gran mayoría mejor que yo. El hombre, como persona, es el centro del universo. Y todo lo que hay en este mundo y encima de la tierra es para dar satisfacción a sus necesidades. Y luego, esto nos lleva también a la disposición universal de todos los bienes. Todo lo que hay es para disfrute de todos. Distinto es que luego, bueno, pues las cosas sean como sean y que incluso nosotros aceptemos el principio de propiedad privada. Porque desde luego lo aceptamos. Y aceptamos que eso pues no es ni más ni menos que un trabajo acumulado que está ahí, que cada uno dispone de él. Habrá que ver luego muchas más cosas. Y arrancando por la libertad, y me voy un poco también luego a qué es el hombre y qué es lo que hace el hombre socialmente, de qué vive, para qué vive, tal y que cual, y me meto pues en el mundo del trabajo. Y en el mundo del trabajo, pero con un trabajo que es prioridad sobre el capital. El capital que es instrumento de la producción. Quiere decir que tiene que estar al servicio del trabajo. Lo que pasa es que, claro, ya lo concebimos nosotros de otra manera. El trabajo no es como una lucha de clases y un enfrentamiento de unos contra otros, sino que ha de ser pues, una colaboración de todos los elementos de la producción. Con esto pues nos vamos caminando y nos vamos metiendo en el sindicalismo. Y llegamos a la conclusión, o ya se ha llegado hace mucho a la conclusión, y yo comulgo con ella, de que la genial aportación de Ramiro Ledesma y de José Antonio Primo de Rivera a la política nacional española fue el intentar nacionalizar el sindicalismo de forma que esas masas revolucionarias les sirvieran como medio para conseguir lo que ellos tenían como idea primigenia, que es la defensa de la eterna metafísica de España. Tanto Ledesma como José Antonio se dan cuenta de que ellos nunca van a obtener una masa crítica con la que poder comparecer en política. Y eso es lo que les lleva desde un primer momento a sus intentos de contacto pues, con organizaciones sindicales. Se dice mucho, y además es verdad, que José Antonio estuvo en el año 33 en Roma, que habló con Mussolini y que una de sus recomendaciones fue que se pusiera inmediatamente en contacto con Ángel Pestaña. Ya. Y dicho y hecho.
José Antonio se puso en contacto con Ángel Pestaña. Habló con Ángel Pestaña. Y de ahí no salió oficialmente nada. Evidentemente, pues hay quien dice que si Pestaña llegó a pertenecer a la Falange, de que si los hermanos Durruti eran todos falangistas, cosa que creo que no es cierta. Y José Antonio pues tiene también una evolución dentro de su sindicalismo, que no es ni más ni menos que la tercera vía por la que venía guiando la Iglesia desde finales del 19. Pues ese sindicalismo, hay otras terceras vías, lo sabemos todos, ¿verdad? Pues evoluciona desde lo que es León Dubit hasta George Sorel. Cosa que algunos de los exégetas de José Antonio no recogen, otros sí. Bueno, os hablo también un poco ahí, he hablado, digo os hablo porque esto está hecho para vosotros. Está pendiente de corrección, se lo he dado a 2 camaradas para que lo corrijan, y cuando lo corrijan y digan, pues mira, que esto no era así, fue de otra manera, tal y cual, lo consensuamos, y el que quiera lo pide y se le manda por correo electrónico. Hablo también un poco, como digo, del régimen de Franco, la vertiente sindical, la organización sindical, y tocó un tema interesante que es el del cincopuntismo. Cómo la organización sindical quiso dar una salida a la propia organización antes de la transición, y le quiso dar una salida con un planteamiento de unión y de fusión con la propia CNT. Ya los de la CNT se habían pasado en masa al sindicalismo vertical en los años 39 y 40. Claro, algunos con fines desde luego no confesables, ¿verdad? Pero bueno, y se hacen unas negociaciones y se hacen unos pactos y unos acuerdos que al final, pues por influencia del Opus, de Carrero, pues el mismo Franco le mandó a Solís que eso se acabase. Con todo esto, bueno, pues muy bien, el nacionalsindicalismo es lo nuestro, es muy bonito y además hoy está en plena vigencia y tiene pleno futuro, porque está defendiendo un problema que es permanente. Claro, el problema es que como nadie nos va a invitar a hacer la revolución, y como la situación en la que estamos nosotros es que cada vez somos menos y cada vez somos más mayores y tal, pues no podemos comparecer ante el público para dedicarnos a decirles lo que no somos, que es lo que saben. El público sabe lo que no somos. Entonces, ¿cómo vamos a ir a eso, a desmentir todo eso? Todo eso es una pérdida de tiempo que además no nos conduce a nada. Esto es como el jesuita ese que me hablabais antes, que estuvo ahí en el pozo del tío Raimundo haciendo campaña y proselitismo. La pregunta que hay que hacerle, o que habría que haberle hecho es, oiga, ¿usted de todos esos consiguió que alguno fuera a misa alguna vez? ¿Sí o no? Porque si es sí, bendito sea usted. Si es no, ha perdido el tiempo. Que seguramente es lo que hizo desde el punto de vista pastoral. Desde otros puntos de vista a lo mejor lo hizo bien, no lo sé. Entonces, ¿nosotros qué podríamos hacer? Yo llego a la conclusión de que nosotros lo único que podemos hacer es una penetración en todo aquello que sea asociaciones, sindicatos. Claro, me vas a decir, bueno, pero es que los sindicatos que hay, ¿y cómo nos vamos a meter? ¿Estás loco? Bueno, pues sí, puede ser que esté loco, pero no por esto. Tenemos que hacer una función de lo que se ha llamado siempre en política el entrismo. Y tenemos que entrar en todas las organizaciones donde nos dejen. Distinto es que no nos dejen pasar del montón, y en cuanto hablemos hasta nos echen. Pero no nos queda más remedio. Tenemos que participar en las elecciones. Pero tenemos que participar en las elecciones con ánimo de ganar, no con ánimo de hacer el ridículo. Con ánimo de ganar quiere decir que tendremos que concentrarnos, por ejemplo, en una provincia como es Madrid, en 2, 3, 4 pueblos donde podamos sacar un concejal. Más hoy no. Es inútil. Con los medios de financiación que tenemos, con las campañas que podemos hacer de mediáticas, no vamos a ningún sitio si nos presentamos en Madrid. Bueno, yo no es que me lo invente, es que lo veo. Mucho menos ya si pretendemos acceder a la política nacional y me da, joder, que quiero ser senador. Bueno, pues vale, pues si es senador. No te va a votar casi nadie.
Y un poco, y esto la culpa no es mía, la culpa es de Fausto, que me dice que, porque yo le comento que, bueno, que otra posibilidad es el mundo del cooperativismo. Nosotros deberíamos de ser capaces de cosas que ya se han hecho pero que han desaparecido y se han dejado de hacer por los motivos que sea, que luego vosotros mismos los vais a decir. Pues una escuela donde se aprendiese los principios del cooperativismo y los alumnos que viniesen, fíjate, ya hace falta tener alumnos, además de tener profesores y un sitio donde recibirles. Se les enseñase primero lo que es el cooperativismo y luego la realidad cruda de lo que es el cooperativismo. En principio es un concepto, suena muy bien, fenomenal, tal. Es lo más parecido que hay en la empresa nacional sindicalista. Aquí traía Enrique lo de la cooperativa Mondragón y todas estas historias. Precioso. Preguntas prácticas. ¿Cómo se entra y cómo se sale de una cooperativa? ¿Cuál es la contabilidad de una cooperativa? ¿Cómo se hace el balance de una cooperativa? ¿Qué es de verdad una cooperativa? ¿Cómo funcionan las cooperativas de producción? ¿Cómo funcionan las cooperativas de consumo? De todo esto además hay una amplia legislación. O ha habido o hay una Dirección General de Cooperativas o de Cooperación, no sé cómo se llama, y hay también, históricamente, la organización sindical tenía la obra sindical de cooperación. Y había centros donde se explicaba y se enseñaba lo que era el cooperativismo. Había un centro en Zaragoza que se expandía por toda España, donde había una formación sobre el cooperativismo. Y en la Universidad Complutense había una cátedra de cooperativismo. Bueno, todo esto, por supuesto, pasaba a mejor vida. ¿Por qué pasa a mejor vida? Pues hay quien contesta rápidamente. Bueno, si me estáis hablando de que el capital va a dejar de llevarse la plusvalía y que esa plusvalía se va a repartir entre los propios socios cooperativistas, joder, esto vamos, ni se les ocurra a estos tíos, esto hay que prohibirlo. No lo prohíben pues porque no les hace falta prohibirlo, porque se extingue. Y en ese sentido, lo que dice la derecha, y en el otro, lo que dice la izquierda. Pero hombre, por favor, os vais a convertir vosotros en socios y entonces pierdo yo la masa. ¿A quién me dirijo? ¿Cuál va a ser mi foro? Bien, en este sentido, bueno, Fausto, que aquí donde le tenéis está tomando nota, debe de ser que está escribiendo lo que tiene pensado, tiene un folleto bastante elocuente, a mí me gusta mucho, que se llama Función Crediticia Alternativa. Bueno, ya sabéis que Fausto ha trabajado en un banco y que además están en los servicios, ¿cómo los llamáis eso? Los servicios de enseñanza, ¿cómo se llama? De formación. Y además de lo bien que explica las cosas, pues dice unas cosas que están bastante curiosas. Y ahí os explica cómo se puede crear un banco. Bueno, esto no es nuevo. En los años primeros del siglo XX surgieron un montón de funciones crediticias alternativas. Muchas de ellas venían dirigidas por la propia Iglesia. Anteriormente habían surgido también las cajas de ahorros. La de Madrid, ya sabéis, el padre Piquer. Si levanta la cabeza y ve lo que se ha montado después... Black. Pide su tarjeta y los manda todos al cuello. Bueno, entonces, con este bagaje, más lo que sepáis vosotros, que como os digo, seguro que sabéis muchos más que yo, bueno, y alguno pues por el estilo. De lo que se trata es de plantearnos el reto de a lo largo de este año, en este curso, además de hacer las actividades normales que os ha comentado Jesús y tal, desarrollarlo monográficamente en torno al cooperativismo. Para eso necesitamos personas que nos orienten, que nos digan, no vayáis por ahí que perdéis el tiempo, hay que ir por aquí otro sitio. Yo había pensado, y le hemos pedido que viniera a Jesús Martínez Cuadrado, que decíamos entonces,
Pues un poco en la línea de que él, todavía por su edad, ha conocido la organización sindical. Es un hombre que ha estado, según nos comentó y según sabemos todos, hizo el paso a la AISS, que es donde fueron los funcionarios sindicales y algún funcionario más del Estado, no sé si algunos de Secretaría General, tal. Y tiene que haber conocido gente que haya estado en este mundo. Y su propia experiencia de su desarrollo que ha tenido en La Paloma. Y de ahí tiene que tener conocimiento. También le pedí que nos tiene que acercar una persona que se llama Enrique Paniagua, que José Ramón Mariscal seguro que le conoce y a lo mejor hasta se acuerda de él. Creo que es inspector de trabajo y nos podría orientar un poco de qué hay en el Ministerio de Trabajo que sea salvable y sobre todo qué personas podemos hablar para que nos empiecen a orientar y que serían los primeros ponentes de lo que serían unas clases donde tendría que ser capaces nosotros de traer un público no juvenil, pero sí de una mediana edad, o sea, que estén entre los 30 y los 40 años, que serían los futuros cooperativistas y los futuros promotores de cooperativas. Ya sabemos todos por la experiencia de las cooperativas, por ejemplo, las de viviendas, que hay un despacho donde llegan los cooperativistas y estos señores les dirigen. Se trata de que te dirijan sin que se pillen, ¿no? Hablaba antes Fausto de las cooperativas de comisiones obreras, que les ha ido muy bien, y todos nos acordamos de la cooperativa del Partido Socialista, la PSV, que les fue muy bien, pero nada más que a los demás les fue fatal. Y bueno, pues un poco el que hablara yo, pues era pues, porque no había nadie que hablase, y para dar pie a que vosotros empecéis a decir todo lo que se os ocurra. Bueno, ha terminado las palabras Ramón, muchas gracias por tu presentación. Le voy a dar el turno de palabra a Fausto porque él va a comentar algo más en profundidad lo que ha comentado Ramón. Para los que venís por primera vez, una vez que termine Fausto vais levantando la mano y yo voy dando por orden el turno de palabra. No, Fausto. Simplemente incidir un poco más en lo que ya ha dicho Ramón. Todo el que pueda, vosotros, los que estamos aquí, el que pueda, lo que podáis aportar, lo llevaremos adelante buscando conseguir algo más. Quisiéramos darle al tema cooperativo profundidad a lo largo del año. Tenemos de aquí hasta el mes de junio o julio. Y bueno, pues marchando por esa línea, independientemente de que puntualmente también tratemos otros temas como viene siendo habitual. Yo sí querría llamar la atención aquí sobre algo importante ahora, por meternos un poco más en el tema. En España, si no me equivoco, y vamos, los datos son antiguos, pero son de 2 o 3 años, 71 cooperativas de crédito funcionando en España. Hablo de cooperativas de crédito. 71. ¿Ahora o hace años? Te hablo del año de hace 3 años. O sea, y parece que por ahí deben darle. Si hay alguna, será arriba, abajo, poca cosa. Importante. Ninguna de esas cooperativas ha tenido que ser reflotada por el Estado por quedarse por mala gestión, en definitiva. Y además, con todo esto, o sea, parece que esto funciona. ¿Qué tipo de cooperativa es? Pues no sé, tienen nombres curiosos. Voy a citar alguno. Por ejemplo, dice, las cajas rurales, por ejemplo, que eso es otro tema, pero vamos, por ejemplo, buscando Caja Rural de Cheste, Caja Rural de San Isidro de Vilafamés, Caja Rural de Les Coves de Vinromà. Y bueno, pues a ninguna de estas entidades ha tenido que ir el dinero público de todos nosotros a aguantarlas porque se han caído. Importante, aquí, cuando hablamos de lo que ha ocurrido con la banca, etcétera, 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 hay que tener cuidado con lo que se dice. De la misma forma que estas entidades nadie ha tenido que ir a rescatarlas, tampoco ha habido rescate directo para ciertas entidades bancarias que, ojo, son capitalistas y remuneran capital. ¿Dónde ha habido que ir aquí? Pues ha habido que ir aquí a ayudar a aquellas cajas de ahorro que representaban un elemento importante a la hora de redistribuir el crédito y el ahorro en España, que prácticamente eran, si no cooperativas, era algo parecido porque no remuneraban capital.
Bastó ser que la famosa ley aquella, la Lorca, pusiera al mando de aquellas entidades al primo, al camarada del partido, compañero del metal, etcétera, 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 para que aquello se viniera abajo, porque la finanza, señores, la finanza es un oficio como otro cualquiera. Otra cosa será si se remunera capital o no se remunera, pero esto si se enfoca, hay que enfocarlo en serio. Por tanto, primera cosa que se me ocurre sobre cooperativismo, y estamos hablando en términos muy amplios, luego ya veríamos a ver si fuera el caso en su momento de entrar en la contabilidad de una cooperativa o en cómo se realiza. Pero lo que está claro es que para que una cooperativa funcione, lo primero que tiene que haber es decencia, pero eso también tiene que haberlo en una empresa privada. Es decir, 71 entidades que no ha habido necesidad de reflotar funcionando como cooperativa. Viene la pregunta, lógicamente, estos señores de aquí, de lo de la Caixa de no sé qué, de Vinromá, pues no creo yo que haya mucha gente como impositores o como socios de la cooperativa. Cabría preguntarse, ¿es el volumen adquirido, o puede llegar a ser el volumen adquirido por una cooperativa, un enemigo del propio cooperativismo? Se me ocurre esa idea. Se me ocurre. Yo he conocido un poco de pasada el tema de Mondragón. Y allí pues un caballero me decía, después de un curso en el que estuvimos leyendo y tal, me decía que sí, que esto está... Yo decía, bueno, a los empleados de esta casa, no, perdona, somos socios, no empleados. Pero luego comiendo, allí en el comedor del lugar aquel, uno de aquellos socios, hablando, dice, bueno, yo soy socio, macho, pero mañana viene el BBVA o el Santander ofreciéndome más dinero de lo que me pagan aquí y empiezo a ser empleado y dejo de ser aquí socio. Con lo cual, al final, la condición humana está siempre por debajo. Bien, yo es lo que veo, o sea, cooperativismo nos gusta, se adapta, como dice Ramón, a nuestra concepción del hombre, de las cosas, etcétera, etcétera, y puede ser un buen elemento para. Ahora bien, a lo mejor no estaría de más que empezáramos a pensar un poquito en cuáles son realmente sus enemigos. Sindicatos andaluces de UGT y de comisiones, cuando algunas empresas de aquel lugar han ido al cuerno, desde luego no han querido ni oír hablar de lo que es cooperativismo. Oye, nos la quedamos siempre, no, es que aquí entonces nosotros no, porque claro, no cobramos. Y claro, y sobre todo hay una cosa, ¿dónde queda la lucha de clases en una cooperativa? Porque sin la dinámica explotador-explotado, va a ser bastante difícil que un sindicato de clase pues pesque. No lo sé, se me ocurre eso. Yo me gustaría buscar cuáles son realmente los enemigos a los que se enfrenta el cooperativismo. ¿Puede el cooperativismo coexistir? Fijaros que no digo competir, porque la competencia es cuestión de planos. ¿Puede el cooperativismo coexistir con el sistema capitalista? ¿Es el cooperativismo algo que pueda aplicarse a cualquier tipo de producción, a cualquier tipo de empresa, a cualquier tipo de actividad? ¿Podría una gran fábrica de automóviles, la Citroën de Vigo, funcionar en términos de cooperativa? Eso es lo que se me ocurre. Deslitemos, no sé. Luis Junquera ha pedido la palabra. Simplemente para puntualizar un par de cosas para empezar el código. Quiero hacer una mención especial, ya que has mencionado las cajas de ahorro de cooperativas, a Francisco de la Caballería, que fue un hombre del mundo azul, que dio todo por el cooperativismo, fue el gran prohombre del cooperativismo en España, con el cual me unieron un lazo de amistad, sobre todo de camaradería impresionante, y que la verdad es que merecía la pena mencionarle porque era un hombre que no fue corrupto después de montar todas las cajas. Eso ya es difícil decirlo. Segundo, para puntualizar a Ramón, perdóname, un inciso. En Madrid también había una escuela de formación sindical y cooperativa, instituto de formación sindical y cooperativo, que estaba en la calle López de Vega y era de los sindicatos. Claro. Es que no te he oído si lo has mencionado o no. No lo he mencionado. Pero estaba Tienes allí. toda la razón. Y además te digo quién era el director. Sí, el pensador para un pueblo. Muñoz. Claro, por eso digo, porque también le conocí, también estudié allí. Bueno, y tercero, todos los graduados sociales de España, las escuelas sociales, tienen una asignatura obligatoria e importante, no de las Marías, que es cooperativismo, desde el plan de 1967. O sea, todos los graduados sociales de España tienen que estudiar cooperativismo un año entero a nivel de derecho de trabajo o de derecho sindical. Pero no dentro de derecho sindical, sino como asignatura autónoma. Bueno, no voy a seguir por si no me voy a liar, como siempre, pero vamos, sí quiero contestar una cosa a lo que ha dicho Fausto. Las cooperativas, cuando llegan a cierto nivel, es donde tienen su problema real.
Yo conocí al padre Chamendi en el Instituto de Estudios Sociales del Valle de los Caídos, el de que montó las cooperativas de Mondragón. Tuvimos la experiencia de Coeva en Madrid, que funcionó maravillosamente muchos años. Tuvimos la experiencia de Saltus en Valencia, ¿os acordáis? Los autobuses urbanos de Valencia, que fueron muy importantes también. Como digo, estos tres ejemplos como los que fueron en aquella época más importantes, por si lo poníamos siempre como ejemplo de cooperativismo. Pero claro, llega un momento que al no tener banca sindical ni tener banca laboral, es muy difícil que se puedan mantener. Y ya otro hincapié y ya otro puntito que digo y nada más, que si no les escaplo mucho y estropeo la tertulia. Las cooperativas, el problema que tienen es que son como nosotros queríamos hacer la sociedad. Hay que cambiar a las personas. O sea, la mentalidad del trabajador hay que cambiarla. Y entonces ahí viene la formación cooperativa, que sabéis que es de los principios fundamentales del cooperativismo. Según el padre Chamendi, cuando yo hablaba con él, me decía, es el fundamental, porque lo cambiamos la mentalidad del trabajador o no puede entrar en una cooperativa. Eso lo dejo ahí sobre la mesa. Y luego hay una cosa que ha hecho mucho daño últimamente en términos económicos. Un día se les ocurrió a los de Podemos decir una cosa de estas y todos nos rasgamos las vestiduras. La ley del 1/3 cooperativismo, del retorno cooperativista. O sea, el que más gana, gana 3, el que menos gana 1. Y ahí se monta la escala laboral y la escala de participación en beneficios, ¿verdad? Bueno, pues eso es muy importante también a verlo. Y sin embargo, para nosotros, con todo esto quiero decir que es una cosa que, como muy bien has apuntado Ramón, está dentro de lo nuestro. Es nuestro puramente. Y sin embargo, nadie lo hemos querido porque los mismos nuestros no han querido eso. Porque como nadie ha querido cambiar nada, no ha querido cambiar a la persona, no ha querido cambiar el sistema, no ha querido cambiar nada, pues no lo hemos hecho ni caso. Y es triste ver como muchas veces personas que no eran de nuestro mundo se tuvieron que meter en el mundo cooperativo. Bueno, nada más. Muchas gracias, Luis. Javier Llorente. Bueno, y un poco ya ha dicho parte de lo que yo quería decir, lo ha dicho él. Efectivamente, siguiendo a Fausto, la condición humana yo creo que es el principal enemigo del cooperativismo. Que lo cabe que el capitalismo, pues evidentemente, o sea, es ir contra su esencia, ¿no? El máximo lucro, ¿no? Por otro lado, bueno, si son las izquierdas, no hay que olvidar que en el año cuando entró el PSOE en el poder, que con la creación de las sociedades anónimas laborales, posteriormente la sociedad responsabilidad limitada también laboral, ¿no? Fue un torpedo contra el cooperativismo, porque claro, ahí ya se desvirtuaba lo que son los principios cooperativos, ¿no? El tema de la condición humana, pues es que evidentemente el hombre por naturaleza, si no es avaricioso, por lo menos aspira a más, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, evidentemente cuando ve que si la cooperativa, en vez de poder ganar 4 con el retorno cooperativo, el sueldo que tiene, puede ganar 12, pues coño, genial. Y hay ejemplos, pues por ejemplo, la sociedad esta del vino Protos de Rivera, en una cooperativa, se ha transformado en sociedad limitada, sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Por el contrario, no sé si conocéis 4 Rayas, una cooperativa de la Seca, ha cambiado el nombre, era Agrícola Castellana me parece, y ahora sigue siendo cooperativa, o sea, que hay de todo. Pero bueno, ¿por qué? Pues porque ahí en la Seca quizás el tema del cooperativismo, no sé, redondo, tal, no sé qué, está un poco más asentado, ¿no? Y luego, por otro lado, también hay una parte importante que es el de la responsabilidad, ¿no? O sea, bueno, ahora ya las cooperativas también tienen un de responsabilidad ilimitada, ¿no? No como antes que el socio respondía incluso con sus bienes, ¿no? Ahora ya eso desde hace años, bueno, yo es que hace años me gustaba el tema de la cooperativa y estuve bastante de trabajo también, ¿no? Estuve un poco al tanto de aquello, me imagino que habrá cambiado posteriormente más, ¿no? Pero claro, también yo creo que no sé si, bueno, en la de trabajo asociado sí que tenían derecho a paro, pero en la de las cooperativas, por ejemplo, de transformación agraria, pues no, o sea, había ahí una serie de inconvenientes, digamos, de ser una cooperativa a ser una empresa mercantil normal, ¿no? Con lo cual, yo creo que si se fomenta la solución, pero la solución es, bueno, nosotros a nuestro nivel podemos hacer algo, ¿no? Pero yo creo que es el Estado el que tiene que fomentar un tipo de economía social. O sea, si no es el Estado, el franquismo ahí lo hizo bastante bien, ¿no? Se crearon muchísimas cooperativas agrarias sobre todo. Bueno, también es verdad que luego está el tema de la honradez, de la honestidad, ¿no? En Castilla, ¿cuántos se fugaron con el capital de la cooperativa? ¿Cuántos tenían vacas en la cooperativa y vacas propias? Y cuando se moría una vaca era siempre la de la cooperativa. Cosas estas de la picaresca típica española, ¿no?
Y luego, por último, yo creo que el sistema funciona y está comprobado, ¿no? La Corporación Cooperativa de Mondragón, ¿no? En sus cooperativas de diferentes grados y tal, hoy día controlado por los Abertzales, pero bueno, no hay como funcionamiento, hay que reconocer que ha funcionado. No sé qué ha pasado con el tema Fagor, la verdad es que llevo tiempo queriendo leer sobre el tema y no he tenido tiempo, ¿no? Pero la verdad es que ha funcionado, o sea, de hecho con la crisis del 70 y tantos, ¿no? Mondragón lo pasó sobre ruedas, vamos, o sea, no, ellos habían hecho ya una especie de reconversión anteriormente y bueno, pues la verdad es que no les afectó, ¿no? Digo que Mondragón es un ejemplo, pues porque bueno, tiene su caja laboral, tiene sus escuelas de formación profesional, su escuela universitaria, o sea, bueno, la verdad es que está muy bien montado, ¿no? Entonces luego el sistema funciona, ¿no? ¿Cómo hacer extensible eso? Pues tenemos, entre otras cosas, la globalización y la Unión Europea en contra, entre otras cosas. Y bueno, termino, que si no me enrollo también. Te quiero contestar, Fausto, y luego sigo dando la palabra. Una postilla muy rápida sobre lo que has hablado de Mondragón. La caja laboral, una entidad, una cooperativa de crédito, etcétera. Se echa un baldón encima, o estuvo echándose un baldón encima durante algún tiempo, comercializando participaciones preferentes. De esas que la gente no entiende, de esas que tienen su intríngulis y que como no se explique bien, y no es un problema de explicarlo bien, sino que te entiendan, estás armando la de San Quintín. Posiblemente ese fuera un ejemplo de lo que no se debe hacer. O sea, estas cooperativas de las que hemos hablado antes, la del... Claro, bueno, pues vamos a ver, lo que hacen es tomar y prestar dinero. Decía un dirigente cooperativista de estos, de una de esas empresas, dice, ahora la banca dice que quiere volver, o que está buscando volver ahora ya tampoco. Hablo de hace unos pocos años, de volver a la actividad bancaria típica de tomar y prestar dinero. Dice, nosotros no tenemos por qué volver, es lo que hemos hecho siempre. Y posiblemente la limitación de alcance de la actividad, etcétera, etcétera. Es decir, hablaríamos incluso de nichos de mercado. ¿Dónde puede meterse una cooperativa, dónde no? ¿Dónde puede ¿Hasta dónde puede llegar? ¿En qué puede llegar? ¿Puede una cooperativa pues editar Aranzadi? A lo mejor. Pero bueno, insistir. Puede fabricar en términos de producción capitalista lo que fabrique Renault en Valladolid, no lo sé. Carlos Cardesa. Eso es solamente un apunte para luego. Si alguien sabe lo que ha pasado en Fagor realmente, para ir a quiebra, que luego lo cuente al final. Eso nos podemos contar sobre todo, por supuesto. Carlos Cardesa. Gracias. Bueno, en el tema este realmente funciona. O sea, la economía social que engloba también las cooperativas, ¿no? Realmente funciona. En España debe haber como 45.000 empresas de tipo social y dan un empleo de 2.200.000 empleos, ¿vale? Los datos que hay así más del 2015 es el 10% del PIB español, el 12,5% del empleo y un 42,8% de la población está vinculada a esta economía social, ¿no? Todo lo que conlleva, ¿no? Pues las empresas de economía social. En los últimos 8 años se han creado 29.000 empresas de empleo social, están en todos los sectores económicos, ¿vale? Generan empleo estable y de calidad en el 80% con contratos indefinidos. El 47% de los empleos pertenecen a menores de 40 años y ha creado 199.000 puestos nuevos de trabajo en los últimos 8 años. Y también tiene 128.000 personas con discapacidades. Esto es de CEPES, que es la asociación que lleva pues un poco prácticamente a todas las cooperativas, temas de pesca, la ONCE, etcétera, etcétera, que están metidas en esta organización, en CEPES. En las últimas elecciones sí que los partidos políticos empezaron a hablar, no en las últimas, porque bueno, hemos tenido estas últimas seguidas, ¿no? Cuente todas las últimas. Sí que empezaron a meter en sus programas electorales el tema de la economía social, porque sí que está interesando, cuando hablabais de cuál es el límite y los enemigos, normalmente tienen problemas de crédito. Ese es su problema, principalmente, ¿no? Con el tema de la crisis, su principal problema y límite llegó al tema de los créditos. Porque aunque algunos tenían cajas de crédito, como caja laboral en este tema, no les llegaba.
y es donde apretan realmente, es donde sí que el sistema globalizado capitalista les pone sus frenos, ¿no? Temas también de materia prima, también ahí apretan. Entonces ahí es donde van los límites. Yo creo que Fagó iba un poco por ese lado, de temas de materia prima y demás, ¿no? Porque en Mondragón les llegó un momento, ese salto de no podemos con este volumen que tenemos funcionar como cooperativa, o sea, no nos da. Entonces, porque está todo montado para las sociedades capitalistas, ¿no? Entonces ahí les llegó ese problema de cómo podían hacer ese cambio sin perder su esencia. Y yo creo que ahí es donde se les ha llegado a ese límite. Y principalmente es eso, no todo el mundo vale para trabajar en una cooperativa. Nos han enseñado a ser asalariados. Es decir, en este país todo el mundo quiere ser funcionario, ya está. Ya está. Entonces, en ese sentido, si no cambiamos desde la educación, la manera de ver la vida es complicado. Pero sí que es cierto que sí que está en nuestra sociedad esta economía social. Está en muchos sitios, lo que pasa es que tampoco lo visualizamos, ¿no? Temas de cosas de frutas, verduras, etcétera, vinos, cárnicos, de alimentación, en muchas cooperativas. Entonces yo creo que sí que hay un sitio donde podemos estar y donde debemos ir a buscar. Tú lo acabas de decir. Y bueno, como experiencia, nosotros hemos empezado con un grupo de camaradas, creo que esta semana por fin, no lo sé si ya está definitivamente todo el papeleo hecho y ya hemos formado una cooperativa en esta última semana, temas informáticos y de tecnología, ¿no? Estupendo. De momento hay un trabajador. Se empieza por 1, 2, 3. Salvador. Bueno, yo un poco decido lo que ya han adelantado ya los compañeros que han tomado la voz delante de mí, y simplemente dar quizá una postura quizá a lo mejor más crítica y más pesimista, en el sentido que el cooperativismo yo creo que tiene un corto recorrido. Un corto recorrido por dos cuestiones fundamentales, y que se han dicho por las partes de las personas que han intervenido anteriormente. Uno, el factor humano. Es muy difícil en una sociedad materialista y pragmática como la actual, y la ambición que toda persona tiene, el mantenerse. Y después también la responsabilidad del trabajador de cumplir con sus funciones. Y otra segunda es la financiación. La financiación es muy importante y casi siempre los trabajadores que participan en cooperativas son gente que tiene un nivel medio bajo, y entonces le falta esa financiación para poder ejercer esa actividad. Entonces esos son los dos elementos fundamentales. Pero claro, si vemos y analizamos cuál ha sido el desarrollo del cooperativismo en España desde el franquismo, incluso con anterioridad todavía, de los 4 sectores que podemos decir que puede haber de producción, el primario, que es la agricultura, la pesca, el segundo, que es el industrial, el tercero, que pueden ser los servicios, y podemos poner un cuarto, pues la informática o el desarrollo de las nuevas tecnologías. Es decir, solamente se puede dar en el sector agrario. ¿Por qué? Porque en el sector agrario contamos con pequeños propietarios que lo que hacen todos al final es poner esfuerzo y propiedades. Y entonces ahí triunfan. Entonces ahí triunfan pues lo que hemos visto. Las cooperativas pues vinícolas, las cooperativas de ganaderos, porque entre todos hay esfuerzo y la financiación es mínima. Pero ¿qué pasa? Que si nos trasladamos a los otros sectores, al sector industrial, la compra de patentes, la compra de maquinaria, les deja fuera porque no tiene una financiación para poderse meter a poder competir con empresas, sociedades anónimas o multinacionales a nivel pues, local, aunque se llama, vamos a decir, a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces ahí se quiebra. Es decir, sí se puede hacer mejor una pequeña empresa de informáticos, un plan cooperativo, pero no se puede hacer una sociedad anónima. Repartes las acciones y después ya se ha dicho, si tenéis un empleado, pues ahí ya se rompe un poco el criterio de la cooperativa. Y también desmitificar un poco el tema de Mondragón. Mondragón, sí, fue una cooperativa, salió a través de los jesuitas, pero José Antonio Girón de Blasco estuvo ahí, estuvo apoyando económicamente. Cuando vino la crisis de los años 70, había muchos trabajadores, había mucha gente vinculada con el terrorismo ETA que presionaba, y ahí hubo mucha ayuda económica y financiación a todo lo que fueron las empresas del Grupo Mondragón. Entonces el Grupo Mondragón lo que ha sido es una empresa pública, con estructura societaria, de cooperativa, pero no lo es así. Y lo que han comentado, por ejemplo, hace ya años, Mondragón ha invertido y está invirtiendo, está desarrollando fábricas en China, en el sentido más sociedad anónima. Entonces ellos mismos son contradicción. Es decir, Mondragón no hay que ponerlo como cooperativismo, por eso, porque desde el primer momento ha tenido ayuda económica del Estado. En segundo lugar, durante la transición de la crisis industrial de los años 70, tuvo todavía mucho más ayuda, ya no solamente económica, sino política y de todo tipo.
que le ha permitido estar donde está, y ahora las empresas que han fracasado, han quebrado y han desaparecido, y las que han seguido saliendo adelante, actúan como sociedades anónimas. Entonces yo no creo que sea un buen ejemplo. Entonces, para terminar, únicamente yo creo que para transformar la sociedad es más a través de los sindicatos y a través del Estado, más que a través del sector cooperativista. El sector cooperativista yo creo que quedaría únicamente reducido para el sector primario, es decir, agricultura, pesca, pequeños propietarios, que entre ellos mismos, a través de cofradías, hermandades o propias cooperativas, sí pueden desarrollar ese mundo. ¿Quiere contestarte? Sí, no, yo no quiero contestar, Bueno, yo quiero añadir. añadir. Un poquito lo ha tocado antes Luis y tú ahora no lo has tocado. Yo creo que además de todo lo que habéis dicho, que está muy bien, la cooperativa tiene un enemigo, que es el crecimiento y la pérdida de control de los cooperativistas a los dirigentes. Porque al final, si es que esto es como el capitalismo social. ¿A mí de qué me sirve tener acciones de un banco o de una eléctrica? Si yo, como mucho, voy a poder ir a la asamblea, a la Junta General, con miedo de que no vengan dos tíos de Prosegur a sacarme de la reunión, puedo hacer una pregunta, pero nada más, ni voy a estar en el consejo ni voy a decidir. Y creo eso, que sí que es un peligro el crecimiento. Hay que buscar cuál es el límite. Es que las cooperativas no deberían de crecer. Porque no deberían de crecer. No deberían de crecer. Ahora, en cuanto a lo que decimos a veces, ¿y sería capaz una empresa, ponemos, de fabricación de automóviles, ser por el régimen de cooperativa? Yo la pregunta que haría es, bueno, ¿por qué no? Patentes, financiación. Vale, muy bien, pero no quiere decir que no tengas acceso a comprar patentes y que no Pero tengas... eso sería más fácil financiación. por parte del Estado de un sindicato vertical que no de una cooperativa. Por supuesto, pero como he dicho en algún momento, y eso sí que lo he dicho, hacer la revolución no nos van a invitar. No, no. Son unos mariconas. Javier Llorente. No, simplemente de decir que el tema de la capitalización de las cooperativas es un tema que ya se preveyó en el año 80 y tantos con la ley nueva de cooperativa del año 85-86, creo que surgió, no sé cómo se llama, pero la figura de la sociedad o algo así, que permitía hacer aportaciones capitalistas o dinerarias a la cooperativa, incluso sin ser socio, ¿no? Con una remuneración. Eso imagino que será de cooperativa. Lo que pasa es que otra cosa es a lo mejor el cómo se remunere ese dinero, que a lo mejor está bien, está tasado y entonces el que invierte prefiere pegar un pelotazo que no tener un tanto por ciento limitado, ¿no? Una manera de apuntar eso. Fausto. No, simplemente me viene ahora a la memoria algo que también aquí en Avance Social manejamos algún día, unos apuntes, una cosa que venía. Un señor austriaco que habla muy bien en español, que planteaba una cosa que llamaba la economía del bien común. Y es que venía el hombre a basar en buena parte en cooperativa. El problema que tenía aquel caballero era que vivía en los mundos de Yuppie. Y al final aquí se ha dicho algo con lo que estoy completamente de acuerdo. Ciertas cosas se hacen de arriba abajo, no se hacen de abajo arriba. Entonces, bueno, a mí también se me hace muy difícil, salvo todo lo que fuera sembrar la posibilidad de ir haciendo cosas en no sé, una cooperativa de explotación del aceite en tal sitio, una cooperativa de crédito. Las cooperativas de crédito son bastante más manejables de lo que parece si se hace bien, y poquito a poco ir extendiendo la mancha. Y por supuesto, no olvidar que cierto tipo de empresas, cierto tipo de producción es muy difícil que pueda hacer en términos de economía, del estado de bienestar, todo el mundo feliz y todo el mundo en los mundos de Yuppie. No olvidemos que en definitiva en la empresa, esté organizada como esté, siempre hay o debe haber o no puede faltar un elemento jerárquico y una distribución de las responsabilidades internas. Es decir, en una empresa, aunque sea una cooperativa, podemos haber unos señores cooperativistas que trabajamos su control y demás, pero tendrá que haber un director financiero que sepa dónde encontrar los recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tendrá que haber un director técnico y tendrá que haber ingenieros. Es que muchas veces con esto la gente se piensa que esto es la tabla rasa, ¿no? que esto es la FAI, mire usted, no se trata de eso, no se trata de eso. Yo lo que... Sí. No, para finalizar, simplemente había hablado pues, del sector primario y del sector secundario. Sí. Pero claro, es que si no vamos al sector servicios, Sí. la mayoría de servicios, salvo que sean profesionales, necesitan grandes empresas. Y ya no digamos ya en el cuarto nivel, si no vamos ya a las telecomunicaciones, al desarrollo tecnológico, la financiación, el desarrollo, es decir, no lo pueden mover un pequeño grupo de cooperativistas. Entonces yo creo que únicamente se queda para el sector primario
y para pequeñas empresas, que sería una forma de constituir entre varias personas. Pero pequeñas empresas que yo no les acotaría demasiado el, digamos, el campo de actuación. Vamos, en cuanto a la actividad, no tanto, no en cuanto al volumen. Hace poco nos vamos, Javier nos ha dicho hace poco que estaba montando una cooperativa de... Emilio, perdona. Sí. Emilio, que estaréis montando una cooperativa para un tema informático, ¿por qué no? Sí, pero sobre todo porque además es un tema de poca inversión. Claro. De poca Juanfran. inversión, que eso es lo importante. A ver, yo creo que un concepto importante de las cooperativas respecto a la empresa capitalista y que se acerca a nuestro concepto es que la contabilidad actualmente, el salario es un gasto, es un coste, ¿no? Mientras que la cooperativa es un beneficio. Eso es un concepto de filosofía política importante y que hay que considerar, ¿no? Eso es un tema importante. El tema es que, claro, si pensamos desde el punto de vista de la moral actual, es imposible. Y es imposible casi todo el cooperativismo. Es imposible todo. Ahora bien, yo considero que el estadio previo posible hacia un Estado nacional sindicalista es que previamente exista una cultura cooperativa. Es imposible llegar al sindicalismo sin una cultura cooperativa. Ahora, claro, si pensamos que en las escuelas no se enseña cooperativismo, si enseñamos que la sociedad te bombardea desde que naces hasta que mueres con una moral capitalista, claro, desde ese punto de vista es imposible. Pero si vemos lo que ha pasado en España, yo creo que, por ejemplo, si se hubieran creado las infraestructuras que existían, como las universidades laborales, y desde ahí se hubiera fomentado, y desde ahí hubiera habido un servicio crediticio, y ampliando todo eso, pero claro, si todo eso, en lugar de avanzar, ha desaparecido, evidentemente que no. Y luego, el hecho de tener trabajador, que tú decías que desvirtuaba el tema cooperativo, no, mira, vamos a explicarlo para que nos entendamos bien. Mira, nosotros estábamos en una reunión de falangistas un día, y alguien expuso que había un falangista que no tenía para comer. Que no tenía para comer. Una persona que, producto de la crisis, habían tenido tres negocios a la vez y se habían quedado sin ellos y le quedaba uno, estaban arruinados y no podían comer. De ahí surge el tema de que una persona dice, bueno, pues yo me dedico a un sector muy amplio que jamás yo voy a poder ocupar, podemos intentar crear una cooperativa con el fin de que alguien tenga trabajo. O sea, no se trata en la cooperativa de tener un ánimo de lucro, sino todo lo contrario. Esta cooperativa, el ánimo que tiene es el de dar trabajo. Y los que hemos creado la cooperativa no tenemos ningún ánimo de sacar de ahí nada, sino lo que ocurre que dentro de la cooperativa, porque estamos hablando de una cooperativa de trabajo, entonces los socios de la cooperativa son socios trabajadores. Del momento, dentro de los socios, solamente hay trabajo para una persona, ¿no? Pero ese es el sentido, no desvirtúa para nada el sentido de la cooperativa, sino que lo engrandece por encima de lo que establece la ley, ¿no? O sea, nuestros propios principios están superiores a lo que la ley nos exige, porque nosotros no tenemos ánimo, aunque la ley nos da para poder decir yo puedo correr el lucro que pueda salir de aquí, no es nuestra intención, ¿no? Y bueno, básicamente un poco eso es lo que quería. ¿Alguien más? Oye, una cosa, para ese proyecto que queréis pedir, había dos revistas que eran muy interesantes. En el franquismo, Mundo Cooperativo, era la revista oficial de las cooperativas en general. Y luego en la transición se hizo Cooperación, se llamaba la revista, que fue cuando se creó el Instituto de Formación Cooperativa en la calle Azcona. Se quitó la Escuela de Capacitación Social en la calle Azcona y se creó el Instituto de Formación Cooperativa. Pues si queréis eso, si os encontráis esas revistas, que las dos revistas llevaban unas páginas de formación. Siempre, os lo digo, si encontráis alguna de esas revistas, seguro que vais a terminar eso. Luis, cuenta qué hacían en el jardín con todas esas revistas. Bueno, eso fue un tema bastante oscuro en aquella época. Sí. Allí sabéis que estaba la Escuela de Capacitación Social, entonces sacaron todas las tesinas de los trabajadores de años y años y se quemaron toda esa alegre poética. En el jardín. Eso cuando lo cogieron los socialistas, claro. No, antes, la OCDE. Eso se crea en la OCDE. Si la OCDE se encuentra con un problema, que es que el mundo cooperativo franquismo entre los sindicatos tenía cierta fuerza. No digo mucha ni poca, pero cierta fuerza. Entonces tienen que continuar con ello. Entonces ya en el primer gobierno de UCD se le nombra a Luis del Val, director general de cooperativas, y ahí se crea el Instituto de Formación Cooperativa, Chema Fraile se le nombra el director del instituto, y entonces claro, hay que acoplarles a los sitios, ¿no? A los locales. Entonces el primer local que se hizo fue en el Ministerio de Trabajo, lógicamente la Dirección General, y luego el Instituto de Formación Cooperativa, como no había dónde meterle, se destruyó se quitó lo que había del Instituto de la Escuela de Capacitación Social de los Trabajadores, prácticamente se la vació, se hizo una serie de obras y reformas y se metió el Instituto de Formación Cooperativa. Y a partir de ahí pues ya vino todo este mundillo. Los expedientes y las tesinas se quemaron todos. Hombre, todas no, se tiraron. Muchos se quemaron, otras se tiraron porque aquello ya no interesaba para nadie, según ellos decían. Y era una pena porque realmente habían sido muchos años de estudios sindicales de los trabajadores. Yo no digo que todas fueran maravillosas, porque no. Pero
tenía que haber algunos muy interesantes. Vamos, pero que no fue por ocultar los nombres. No, tampoco. Yo creo que no, que fue en ese ansia de tirar. Además, si os dais cuenta, si alguno conoce la Escuela de Capacitación Social, es una escuela muy bonita, incluso sobre la construcción, sigue un poco nuestras normas de las balconadas, el patio con la postal, o sea, todo, es una escuela preciosa, si miras por dentro, el jardín en el medio, o sea, muy propio para las concentraciones, etcétera. Bueno, aquello había que romperlo, claro, había que romperlo como fuera, no se podía mantener un edificio de esas características. Sergio. Una pregunta, Ramón. Te voy a decir algo que no se ha vuelto a insistir en ello. Es ¿qué podemos hacer? Penetración en asociaciones, en sindicatos, etcétera. Y luego has terminado hablando del cooperativismo como posible instrumento. ¿Habéis valorado suficientemente qué fuerza? Porque somos pocos y muy mayores, como tú bien dices, y no podemos dar palos de cielo. Hay que acertar a la primera, no tenemos más remedio. ¿Habéis valorado bien si el cooperativismo podría ser un instrumento para que tengamos condiciones de dejar por lo menos una semillita, un árbol plantado, un libro escrito, que no sé, mi hijo ya eso depende de cada una. Pero, ¿qué valoración habéis hecho del cooperativismo? ¿Ha sido un recurso nostálgico? Decir, bueno, el cooperativismo es tan bondadoso, como yo quiero decir aquí, yo creo que la gente, esto es un paréntesis, la gente busca prosperar. Lo que quizás haya que luchar sea con el exceso de ambición, que es lo que lleva al capitalismo y a la acaparación. Entonces, que la gente quiera ganar 12 en vez de 10, me parece lícito. Otra cosa es que quiera ganar 500 a costa de que todos nosotros ganemos 0. Eso es donde habría que intervenir. Por lo demás, el cooperativismo, me pregunto, mi desconocimiento del cooperativismo es grande, pero me pregunto si realmente permite que la gente pueda vivir en una estructura social con otra mentalidad. Efectivamente, si la gente puede vivir de su trabajo, teniendo satisfechas las necesidades básicas e incluso algún pequeño caprichito que la sociedad moderna pues, nos impone a todos. Sergio, yo te digo, si no Ahora, a grandes números. Pero la pregunta es esta. Como instrumento de, vamos a decir, de lucha, entre comillas, y sin pretender con esto ponerme dramático, como instrumento de acción, ¿habéis valorado si esto tiene alguna virtualidad? No, nos lo vais a valorar vosotros. Y nos vais a decir cómo tenemos que hacerlo. Porque hay gente que sabe. Sí, ¿no? Y seguro que aquí... Sí, vive, que no lo sé. Ha muerto. Seguro, hace unos 10 años. Y seguro que de aquí hay gente que sabe, gente que puede aportar ideas. Todo esto se procederá a una depuración y lo lógico es el movimiento se demuestra andando. Claro, si nosotros vamos con un vademecum, hay que hacer esto, pum. Si preguntan esto, contestaré esto. Si preguntan lo otro, contestaré lo otro. Que es una forma de ir por la vida, pues coño, no vamos a ningún sitio. Evidentemente todo eso no lo tenemos. Y además, como dices, hay que acertar y a la primera. Pero hay que conseguir, como sea, penetrar en un mundo donde hay una gente que vive, gente real que existe, a la que nosotros de una manera u otra somos capaces o tenemos que ser capaces de llegar. Porque esa es nuestra masa crítica. Y de hecho, porque si no estaremos en el retroceso continuo en el que estamos. De hecho, ya hay quien lo está haciendo. Juan Villanueva. Sí, yo creo que se han aportado unas ideas extraordinariamente buenas aquí y unos análisis verdaderamente certeros. Hay dos cosas que a mí me gustaría destacar, que ha sido Luis y tú que no me acuerdo del nombre, que han hecho hincapié en dos resortes fundamentales para impulsar el cooperativismo. Uno, el sistema educativo, es decir, tiene que haber una base educativa general para trabajadores y gente en general para poder acceder al cooperativismo. Y dos, una cierta estructura crediticia. Sin esas dos cosas es imposible funcionar. Luego ya si esta cooperativa puede llegar a este nivel o a este tal, esto que se ha comentado, pues también es interesante, pero yo creo que eso lo dará la realidad, porque sí que conocemos cooperativas que han sido y son verdaderamente grandes y otras muy pequeñas que siguen funcionando. El hecho, alguien comentaba, que eras tú, que donde funciona bien es en el sector primario, por el sector agroganadero. Yo creo que es por una razón, funciona bien y eso ahí va bien porque efectivamente hay un interés mutuo en mantener el asunto. Son propietarios de una pequeña, en general pequeña, mediana
explotación y se agrupan para defender mejor sus intereses, comercializar, en fin, todos los aspectos que se le quieran dar a la cooperativa. Pero eso también existe en la pequeña y mediana empresa. En multitud de ocasiones se ha dicho que en España el 90% del empleo, me parece que es una cosa así, o el 85%, lo da la pequeña y mediana empresa. Y la pequeña y mediana empresa está muy sometida a la gran empresa en muchos aspectos y quizá una estructura cooperativa de ese mismo porte. Es decir, si yo lo que tengo es un interés común con otros, he de unirme a ellos para hacer frente. Es decir, en definitiva, para no alargarme mucho más, a mí me ha gustado mucho lo de esos dos aspectos fundamentales, el aspecto educativo y el aspecto crediticio, sin el cual no es posible el desarrollo cooperativo. Muy bien, gracias Juan. Juanfran. Lo que estaba hablando antes, que las cooperativas realmente es que hay muchos tipos de cooperativas. Está la cooperativa de crédito, está la cooperativa, los que se asocian para vender el producto, que suele ser las cooperativas agrarias. Es simplemente que los propietarios lo llevan a una cooperativa con el fin bueno, y claro, sí, pero que al final y al cabo lo que hacen es para tener fuerza a la hora de comercializar. Las cooperativas agrícolas se encuentran con un problema, porque ahora mismo el problema real es la diferencia entre el precio de producción, el coste de producción y el precio al que lo pagan los usuarios. Y no se lo queda al cooperativista, se lo queda la red de comercialización. Hay un problema que yo recuerdo una vez que a Fernández Vara, siendo presidente de la Junta, se lo escribí en su muro y él decía, sí, claro, es que así debería ser, claro. Hazlo, que tú... Yo le decía, vamos a ver, es que se puede crear mucho trabajo en el campo y que el valor añadido se queda aquí. Digo, claro. ¿Y por qué ustedes no utilizan, en lugar de utilizar las cajas para propaganda política, no lo utilizan para... de manera, porque se lo prohíbe la ley de la competencia y el capitalismo se lo prohíbe, ¿no? Pero hay muchos subterfugios para crear infraestructuras de venta, tanto en las grandes ciudades españolas como incluso en las europeas, para que las cooperativas puedan distribuir sus productos agrícolas y lo pongan en el consumidor final. Porque ahí es donde está el valor añadido. Porque el problema de las cooperativas agrícolas es que el valor añadido se lo sigue llevando los capitalistas. Esa es la realidad. ¿Y por qué se lo siguen llevando a los capitalistas? Entre otras cosas porque los cooperativistas, yo conozco la cooperativa de mi pueblo, que es una cooperativa quizás es de las más grandes de España en cuanto a los millones de kilos que muele de aceituna, y el problema que se encuentra es la comercialización del aceite, ¿no? Llevarla al consumidor final. Es un problema, claro, primero los canales y segundo el tema crediticio, porque si ya es un problema producir, producir el aceite, lleva unos créditos, que además hay gente ya acostumbrada a que se lo pagan cuando cogen la cosecha y tal, pero claro, ya venderlo al consumidor final es muy difícil, o sea, porque no tienen crédito, no pueden aguantar ese crédito, claro. Entonces necesitan ese tipo de ayuda. O sea, quiero decir que las cooperativas existentes también necesitan de ese potencial para desarrollarse y llegar más y atajar un poco el corte que le mete el mundo capitalista en cuanto al valor añadido, porque se lo quedan, y de eso lo vemos muchas veces, sobre todo en el tema de la fruta, en el tema de la hortaliza, donde la diferencia de precio entre el agricultor y el consumidor final es brutal, ¿no? Se ha tocado un tema de cooperativas que es importante, las de viviendas, que es un tema muy oscuro, muy duro, pero que también ha tenido su desarrollo y algunas veces han funcionado. Sí, pero yo creo que el problema de la cooperativa de vivienda justo es la falta de cultura cooperativa. Claro, porque la gente lo que va no es a cooperar en hacerse una casa, sino que hay una serie de listillos que utilizan la estructura cooperativa. Claro, efectivamente. Entonces, justo los bancos se lo piden a los futuros clientes. Claro. Y entonces, al final lo que ocurre es que esa gente de la cooperativa, pero no existe espíritu cooperativo. Realmente no existe espíritu cooperativo. Y ahí está el problema. Yo recuerdo en mi pueblo hace muchos años, yo soy adolescente, y había una cantidad de gente, pues no sé, de 30 y tantos años, que se reunían con el párroco y tal, y esa gente formaron un grupo y formaron una cooperativa e hicieron sus viviendas. Eso sí es una cooperativa de vivienda. La hicieron ellos, incluso trabajaban ellos de vez en cuando, tal, en fin. Y ahí consiguieron su vivienda. Eso sí, pero lo demás es un poco utilizar la estructura cooperativa, pero con una moral capitalista, ¿no? Pero es que si hablas de eso, pues la gente te deja de por ahí. Es la más extendida, que son la peor. Sí, la peor. Incluso, por ejemplo, puedes funcionar a Luxemburgo. De comisiones obreras, que fueron un vídeo, no era para los trabajadores de vamos a ver, que os habéis puesto el machete en la boca. Hicieron chales y luego... de la cooperativa. A ver.
Salvador. Sí, lo que comentaba, por ejemplo, Después que Carlos se Cárdenas. ha comentado el triunfo supuesto. Yo no sé después, pero los inicios de las cooperativas de comisiones obreras fueron las famosas organizaciones Rosa Luxemburg. Yo me acuerdo un amigo mío, un fachoso de derecha, que estaba orgulloso de vivir en la organización Rosa Luxemburg. Digo, que no sabes quién es. La pobre que acabó en el canal. Eso es lo que fue. Es decir, no fue un auténtico movimiento cooperativo, sino que eso se hizo para los cargos altos y medios de comisiones obreras. Y esa gente, esos chavales, luego los vendieron a gente de dinero y se formaron. Y eso hubo varias experiencias aquí alrededor de Madrid. Todo eso tiene algo que ver con los de Podemos. ¿Eh? Tiene algo que ver con los de Podemos. Bueno, Todavía no. ahora lo mismo. Carlos Cárdenas. Hay otro sector que también, tipo cooperativa, que hemos hablado, que es el de la educación. Muchos colegios privados y concertados son cooperativas. Son cooperativas, aunque también en muchos casos han derivado a la utilización del sentido de cooperativa, pero con un fondo capitalista total, ¿no? Porque, en fin, luego los precios de esos colegios no suelen ser muy sociales, ¿no? Aunque dan sus becas y demás. Aquí, por ejemplo, en Madrid, uno de los principales es el de Gredo San Diego, que esos tienen, yo creo que ya 7 o 8 colegios cooperativas, tienen una formación profesional en Vallecas de un colegio privado, que el dueño se iba a jubilar y lo cogieron los trabajadores, tanto docentes como no docentes, y decidieron hacer una cooperativa para sacar el... Que eso es otra salida que tampoco se ha hablado, que se está haciendo en zonas que ha habido mucha crisis, se ha hecho mucho sobre todo en Sudamérica, en Argentina, de recuperación de empresas, que cuando alguna empresa ha decidido cerrar por la crisis, o para llevarse dinero, o no pagar trabajadores, etcétera, etcétera, suspensión de pagos y demás, los trabajadores han decidido quedarse con la empresa porque son empresas que se veía que funcionaban, porque estaban haciendo producción y se vendía esa producción. Entonces, en muchos sitios los propios trabajadores han decidido recuperar esa empresa y seguir trabajando de manera cooperativa. Eso aquí en España, los sindicatos son los que se han negado siempre, comisiones de UGT, a eso, porque ellos cuando empezaban una empresa de los SES y demás se llevaban muchas ayudas. Y sobre todo porque tiene que haber lucha de clases para que ellos sobrevivan. Sí, pero que aparte, en ese momento de salvar a los trabajadores, siempre la negociación era para cerrar la empresa cuando los trabajadores veían que esa empresa estaba funcionando. Que tiene ventas, que tiene una contabilidad y que tenía números buenos, que no tenían números malos, ¿no? Entonces, eso aquí en España no se ha hecho, es más, la legislación es bastante jodida en ese sentido para que los trabajadores se queden con la propia empresa. No, es algo que sucede que como hay mucho, aunque los salarios siempre son créditos en relación en primer lugar, al final muchas veces lo que salva es vendiendo el inmueble de la empresa para recalificarlo y con eso atender a los... No, y siempre se le vende, pues bueno, ya te pagan los del fondo, te pagan... salarial. Te pagan a 40 y más adelante cobras el pago, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí sé que en España se han cerrado muchas empresas que funcionaban, que realmente estaban funcionando, ¿no? Que sí, que se pueden pasar etapas peores, que han bajado las ventas o no, pero se podrían haber mantenido, ¿no? A lo mejor bajando, pues oye, en vez de unos que ganen 5.000 y otros 1.000, pues un sueldo... y lucharlo, ¿no? Aquí los sindicatos han luchado por cerrarla. Y esa es la pena, ¿no? Juanfran. Antes que se me ha pasado comentar un tema, como en el tema este de siempre el debate de lo público y lo privado, los servicios que presta el Estado, a mí me impacta un poco que nadie diga que entre lo público y lo privado hay pues una empresa cooperativa, ¿no? Yo comentaba con el alcalde de mi pueblo, con el tema de los servicios sociales, el actual del PSOE, y porque hay mucha gente que no está atendida con el tema de la dependencia y tal, y él me comentaba que tenía un problema grande, porque el ayuntamiento, aparte de lo que da a la Junta, aunque el ayuntamiento no tiene competencia, sí dedica un dinero bastante importante para la dependencia, aunque no llega a todos, y me comentaba que tenía un problema grave de que contratan a la gente y la gente se da de baja. Y se da de baja y punto. Entonces se quedan sin atender esa gente, porque además, como no existen recursos sustitutivos para poder, no hay más dinero, pues los que está atendiendo se quedan sin atender. Y yo le comentaba, pues plantéate si a lo mejor no es conveniente un tema cooperativo donde la gente, en un tema cooperativo la gente ya unos a otros se rebaten el tema del asentismo y el tema de las faltas al trabajo de manera, pues eso, ajenas a ningún tipo de fuerza mayor, ¿no? Y es un poco lo que pongo encima de la mesa, que a lo mejor el tema cooperativo en algunos servicios que presta el Estado darían... ¿Y qué te dijo el alcalde?
Vale, el alcalde, pues claro, Que no sabe. eso no, si me decía que no se atrevía a decirle ni siquiera a la gente, digo, pues hombre, tú no le puedes decir a una persona que tiene una baja médica, tú no le puedes decir eso, pero tú sí puedes decir en general que existe un asentismo en el ayuntamiento a nivel general y la gente se da por aludida, que existe un asentismo que está muy por encima de la media. Uno personalmente no se puede decir. Aunque todo el mundo, hay veces que alguno se le podría decir perfectamente, oye, macho, no vienes a trabajar a cuidar a la gente mayor y te veo tomando caña por ahí. Encima el pueblo social exigiese días cotizados para poder jubilarse. Ni años de cotización, ni edad. Que exigiera días cotizados de alta. Que a lo mejor con 10.000 días era suficiente. 10 o 11.000 días va a ser suficiente, pero claro, a ver quién tiene 10 o 11.000 días cotizados. Yo. Joder, si te cuento los que tengo yo, dejáis ahí de ir. Sí, claro, Enrique. Sí, sí. No, antes se preguntaba, me parece que Javier Llorente, sobre qué había pasado al final con la cooperativa FED, con Favor Electrodomésticos, que es la que realmente quebró, ¿no? Tenía una deuda del orden de 800 millones en el año 2013 y fue al concurso de acreedores, ¿no? Entonces al final las instalaciones tenían un valor y naturalmente podían seguir produciendo y de hecho lo hacen. Y la compró una multinacional que tiene a su vez otras empresas españolas como Edesa, por ejemplo. Bueno, qué favor, Edesa era lo mismo. Edesa, Qatar, Nodo. Y bueno, esto es un grupo que parece ser que... Una catalana. Era catalana, efectivamente. Es lo que iba a decir, que de inicio era catalana. Bueno, yo aparte quería hacer una pequeña puntualización que también, subrayando en la línea de lo que decía Juan Villanueva, y es que efectivamente lo que se planteó el padre José María Arizmendiarrieta. ¿Cómo le llamabas tú? Arizmendi. Tú le llamabas directamente, le llamabas de otra manera antes. No, porque con Echevarría, ver qué decía. Arizmendiarrieta, vale. Pues lo que se planteó efectivamente fue que lo primero que hizo fue construir una escuela de formación profesional en los años 40. Y de ahí surgió, a los 5 años o así, de tener la escuela de formación profesional, que consideraba que era algo muy importante para recapitalizar industrialmente toda la zona aquella del Mondragón. Unos cuantos estudiantes que salieron de allí se montaron un taller simplemente para producir calefactores y cosas así, o sea, algo sin mucha tecnología y sin mucha enjundia, ¿no? La realidad es que al final, pues, y subrayo lo que tú decías también, ha sido muy importante tener después algo que financieramente apoyara todo este tipo, y de hecho ellos tienen la caja esta, ¿cómo se llama? Caja laboral. Y además, otra de las cosas que fue importante para este hombre es crear un centro de investigación. Y ahora, esto es una conjetura, porque he leído un poquito sobre el tema, pero tampoco soy un experto, ¿no? ¿Por qué ha quebrado Favor Electrodomésticos, que casi era un poco la joya de la corona? Pues ya sabéis que el Grupo Mondragón es una cooperativa de cooperativas. O sea, son varias cooperativas de diferente tipo. Pues en el fondo debió de quebrar por una cuestión que es lo que todos conocemos como globalización. ¿Y por qué ha sido? Pues realmente porque esto es la primera metedura que de pata, que por lo que yo he entendido que hicieron, fue en el año 2007 compraron un fabricante francés que era de la misma envergadura o del mismo tamaño casi de lo que era el Favor, ¿eh? O sea, quiero decir que ya ahí se metieron un poco en un negocio que tampoco era muy claro y que al final ha sido lo que les ha llevado a esto. ¿Por qué? Pues porque al final lo que siempre ha pasado es que sí hay una concentración de fabricantes y ha habido una concentración en Europa fundamentalmente, en donde han ido pues cayendo fabricantes de tamaño medio o han sido absorbidos por otros y tal. Y al final pues eso ha sido un poco el inicio de todo el problema. Primero se comprometieron con esta empresa, la compraron, ya ahí se empezaron a tener dificultades económicas y ya el siguiente paso es que bueno, pues en Asia se fabrica mucho más barato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, alguien se planteaba que, o lo hemos dicho a lo largo de toda esta charla, alguien decía que las cooperativas industriales no son posibles y tal vez haya parte de razón. ¿Por qué? Pues básicamente porque estamos
en un mundo que no es propicio a este tipo de iniciativas, a este tipo de formas productivas de cooperativas. Y no es propicio por esto, por la globalización, es decir, porque siempre cuando un tío en China te puede fabricar algo a mitad de precio y te lo puede poner en tu casa porque no hay ninguna barrera, pues entonces tú no tienes nada que hacer. Pero Enrique, ¿eso cuánto tiempo va a durar? Bueno, escucha, pues mientras siguen habiendo chinos que cobran la 10ª parte, que puede cobrar ¿Durante cuánto tiempo? No lo sé. Porque lo que sí que es cierto es que un nivel de vida va subiendo, el otro va bajando, y los costes salariales allí van subiendo ferozmente. Yo me apunto a que, como hemos dicho, alguien ya ha dicho también, y se ha insistido bastante aquí, que la formación es esencial en todo esto. Hace falta un cambio de mentalidad claro en el pueblo español en general. Es decir, las cooperativas solo son posibles, y ya no hablo solo del pueblo español, hablando de globalización, pues incluso de que se contemple en el mundo como una tercera vía, o sea, la propiedad de la empresa por parte de sus trabajadores, la capitalización de su trabajo en el fondo. Tú has dicho algo que me ha gustado, porque yo también en algún momento lo he pensado. En el fondo, el ahorro y el dinero no es nada más que trabajo condensado. Es tu trabajo que de alguna forma lo tienes ahí porque no lo has derrochado o porque no lo has gastado, ¿no? Entonces, es verdad que un mundo como el que vivimos, con esta globalización, es muy difícil. Somos, o mejor dicho, los que defiendan el cooperativismo, yo soy uno de ellos, pues nos encontramos en un punto en que no es posible, o no puede ser, o no debe ser posible si no hay una colección de, digamos, de barreras. Barreras. Yo no es que quiera resucitar aranceles, ni mucho menos, pero está claro que mientras un tío pueda ser remunerado con un puñado de arroz y ya está, pues entonces que no, ese no es nuestro mundo, o sea, no puede ser nuestro mundo. Y nada más era un comentario que también me he liado y me extendí un poquito. Pero a la vez hay unos huecos que a la vez como tú tienes una ventaja en algunos sectores donde como tú no buscas el beneficio exagerado, buscas el salario, y en este caso lo que estábamos hablando cuando partías de que había 5 millones de pobres, al pobre que cobra 600 lo que quiere es cobrar 1000. Entonces ahí hay un hueco donde respecto de alguna empresa capitalista hay unas ventajas, ¿no? Es verdad, pero claro, lo que hay que ir cubriendo huecos y creando la cultura. Es que mientras no se cree la cultura, mientras que la gente no lo vea, que eso es posible, que esto es una cosa real y que incluso es algo ideológico, porque lo que no se transmite es el tema ideológico de la cooperativa. Aquí la gente habla lo público, lo privado, comunistas, no sé qué, falangistas, tal. No, pero hay que ver el hecho real, ¿no? Lo que yo decía antes de que el salario es un beneficio social. Porque no interesa ni a unos ni a otros. Claro, y la cooperativa, es que el tema también que las cooperativas, que si siempre se conocen más las cooperativas, a lo mejor de este tipo, las agrarias para comercialización, se conocen menos las cooperativas de trabajo y lo que suponen desde el punto de vista frente al capitalismo, frente al socialismo, tal, una serie de cosas que también hay que transmitir, ¿no? Que desde el punto de vista ideológico también sean atractivos, aparte del tema económico, ¿no? Pues nosotros tenemos que hacer, como dice Sergio, acertar. Y la forma de acertar es por la formación. Nosotros tenemos que conseguir unos alumnos, ya veréis cómo los traéis o lo que hacéis, y unos profesores que les enseñen. Y eso es posible cuando no salga agua por el grifo, que si exactamente, se da cuenta de que aquí ha fallado algo. Se chocaría también con otro tema importante de nuestra sociedad, que es la economía sumergida. Cuidado. Existe. Existe, naturalmente. Ojo, existe por ambas partes. Sí. Porque tristemente, yo siempre he sido y el pobre trabajador, hay que defenderlo, ¿eh? Pero luego resulta que a veces te metes en camisa 11 varas, pues te llaman y te dicen, oye, ven para acá, cállate, pues yo me llevo bajo cuerda no sé cuánto al mes, y claro, tú me estás descubriendo. Y claro, yo de eso no cotizo ni pago Hacienda. Claro, entonces te digo, bueno, entonces ¿a qué quedamos? ¿Queremos bueno, bonito y barato? O sea, ¿a dónde vamos? Yo lo dejo por eso. Claro, como he tenido una sesión para muchos años también, pues sé mucho de que el cliente dice, no, esto se declara, esto no se declara, a mí ponme tanto. Y dices, bueno, claro, si nos metemos en un mundo cooperativista serio, donde todos participamos en los beneficios de la empresa, todo eso tiene que ser legal. Y claro, si tiene que ser legal, tiene que ser transparente. Y encima rompemos la cacicada de la empresa de a mí me da un sobrecito y voy con don fulanito, a mí me dan otro sobre y voy con don menganito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que esa es la práctica habitual de nuestras empresas, no nos equivoquemos. O sea, la mentalidad es esa con la que tenemos que enfrentarnos. Bueno, y para decir otro punto ya termino. Yo me he encontrado, cuando he visto las cooperativas, hace muchos años que las toco, pero tuve una época muy apasionada del mundo este de la cooperación, sobre todo en la época de la transición española. Yo creo que las cooperativas se pueden montar donde hay personas involucradas, o sea,
en nuestro argot, donde hay una minoría disciplinada y creyente que cree en la cooperativa y quiere montar la cooperativa. Y entonces ese es el eje de la cooperativa. Yo fue a la conclusión que llegué, se llama, ¿cómo se llama? Yo le llamo Arizmendi Arrieta. Arizmendi, ¿no? Y cuando hablamos entonces era el año, si no me equivoco, 68, o sea que imagino si no ha llovido ya de todo aquello. Era un hombre interesantísimo, indiscutiblemente, para hablar horas y horas con él de todo lo que sabíamos ir allí. Pero cuando me decía la formación, yo llegué a la conclusión que él pudo hacer aquello en Mondragón porque él estaba involucrado y un equipo de trabajo involucrado. Pero luego te coges otra cooperativa de las grandes, Coeva. Coeva, mientras que hubo un presidente que era ejemplo de todo, que se dedicaba en vida y tal, cuando hubo una junta de luego ya... Al final era más caro que la calle. Claro, se difuminó todo, por al final era más caro que la calle. Yo tuve un conato de montar una cooperativa en el Ejército del Aire, con sus oficiales de 4 vientos, con el sargento Marcelino Simón Cuchillos y compañía, para competir contra los economatos. Bueno, pues yo era el año 72, si no me equivoco, o 3. Y teníamos un gran problema porque, claro, los economatos militares no se podían tocar. Y bueno, pues conseguí permiso para que se pudiera hacer la cooperativa, pero claro, luego no podíamos competir, era el gran problema que había. Y teníamos la base cooperativista, pero no podíamos competir. Entonces, es complicado el tema, pero sobre todo quiero poner hincapié también que donde hay un grupito que quieren hacerlo y quieren ellos, se puede montar. Si no, como una empresa más, no se puede crear, pues exige sus sacrificios, exige sus muchas horas de trabajo sin nada, en fin. Y luego la formación, claro, que la formación nunca está retribuida. Entonces la gente no quiere formación, pero prefiere estar en el bar tomando unas cañas que están formando. Así es. Caradesa. Y otro tipo, bueno, yo creo que este tipo de cooperación entre la gente sí que en época de crisis, porque claro, la gente intenta salvarse como puede, sí que está, yo creo que calando también entre la gente, porque sí que han crecido también muchos negocios, tipo como esto puede ser este despacho de abogados, que hay varios abogados, ¿no?, que comparten espacios y tal. Sí que se ha puesto también muy de moda compartir centros de trabajo. Alquilar locales, cada uno tiene el negocio que quiere y tal, pero comparten un poco el tipo de visión de negocio hacia afuera y demás, ¿no? Y bueno, yo creo que eso va calando también, ¿no? Y yo creo que es donde tenemos que buscar, ¿no? Ese cambio. O sea, el cooperativismo es un camino más de otros muchos, ¿no? Y el tipo de el asociacionismo, de lo cultural, del que sea, también es otro camino. O sea, sí que tenemos que buscar en este tipo de temas de cooperativas siempre coste lo más bajo posible. Claro. Eso es donde tenemos que buscar, ¿no? Pero si no tengo que repartir beneficios, sí, pero bueno, cuando... puedo ser competitivo. De todas formas. Claro, pero de todas formas, por descontado. El otro día salió, yo no sé si lo viste, no sé en qué cadena de la tele, salió un reportaje de este que iba antes a las cárceles y a sitios así muy peligrosos, uno de Antena 3 yo creo que estuvo viendo empresas de alta tecnología de I+D con las nuevas impresoras que hacen en 3 dimensiones. Sí, lo vi. Y claro, allí hay, en el fondo de ese reportaje no es estas cosas que de repente se te ponen los ojos como platos, han hecho una zapatilla de una impresora, ¿no?, de deporte y tal, sino el cambio ya mental de producción, que eso va a llevar, y la relación entre el trabajador con el trabajo. O sea, está dando unos saltos, es decir, yo me quedé alucinado porque estaban en un laboratorio y como que el futuro era que tú ibas a ir allí a comprar algo, pero te lo fabricabas tú. Cogías el diseño de lo que tú querías, dabas a la tecla incluso y en 15 minutos pues te llevaba, pues no sé, una funda del móvil por un precio, me parece que dijo, de 10 euros. Y te lo construías tú del color que tú quisieras, terminaba el proceso, te ibas a la máquina, lo cogías, lo pagabas y te ibas, ¿no? O sea, cómo va a cambiar toda esa relación entre el trabajador, el trabajo y la empresa. O sea, que va a cambiar de una manera que parece que es ciencia ficción, pero que es que lo tenemos que a lo mejor en 15 años eso está y da miedo en el sentido que yo creo que la sociedad no está preparada para ese cambio. Porque si la gente no va a trabajar y no le van a dar a cambio su dinero, un sueldo para poder vivir, ¿cómo van a vivir? Entonces, no sé, daba un poco de vértigo. Sergio. Bueno, ya se ha ido un poco lo que te iba a decir, pero era solo un apunte al hilo de lo que tú estabas diciendo en un momento determinado, cuando has hablado de la economía sumergida.
Y es que de algo de lo que nos tenemos que precaver los camaradas, y creo que aquí los presentes ya tenemos muchos años y mucho callo y mucho colmillo, es de una especie de síndrome del apóstol ingenuo. O sea, nuestra idea de que el hombre hay que salvarle y hay que redimirle, pues no, es que se tiene que redimir él. O sea, lo que tenemos que hacer es ayudarle a que se redima y luego hay que echarle. Si no tenemos esa mentalidad realista de la vida y caemos en ese ingenuismo, que es de buenas personas, que lo de que los que estamos aquí somos todos estupendos, pero es una ingenuidad que yo he visto mucho en el ambiente nuestro y que creo que es un lastre terrible para empezar a dar incluso el primer paso. Era nada más que te apunte. Pues yo, tirando por ese camino de aparente pesimismo de Sergio, se me ocurre que habría que pensar, una vez si esto proliferaría en publicar estas cosas, pues en un buen sistema de gulags para meter al que no colabora, al que se lleva la pasta, al que da la vaca que no es. Pues claro, estas cosas requieren, hombre, de la forma más decente y más humana posible, de una estaca detrás de la espalda. Porque antes lo hemos comentado, no sé si he sido tú o he sido yo, cuidado que esto es obra humana. Y como obra humana, claro, da lugar a miles de posibilidades fraudulentas. Pero bueno, esto es cuestión de ponerse a ello. Pero no solo eso, ¿no? Es que el ser humano tiene derecho a tener su puntito de egoísmo. Claro. Es que si no somos humanos. No, y si no vemos al hombre como es, nos estamos equivocando ya desde el principio. Vamos a ver, yo cuando hablo con algunas personas que no son, digamos, de la cuerda de los que estamos aquí, porque no vamos a callar. Pues en fin, aquí nos conocemos todos. No, pero con personas con las que no nos conocemos tanto, hablando por ejemplo de, pues oye, macho, que en España tenemos la energía más cara de Europa, coño, que esto no es de un país que no es competitivo, entre otras cosas, por eso y tal. Joder, y tú, claro, ¿tú qué quieres? ¿Nacionalizarlo? Digo, si es el caso, sí, nacionalizando. ¡Qué bárbaro! Digo, perdona, a mí no me importa, y me uno a lo que está diciendo Sergio. No importa que usted se haga rico, no sé, haciendo fundas de móvil, fabricando cámaras, pero mire usted, aquello donde hay una necesidad general, yo necesito luz en mi casa, yo necesito un teléfono hoy en día, yo necesito... no voy a entrar en lo del crédito, vamos a dejarlo, que ya hemos hablado mucho de... Pero oiga, con eso no se puede hacer negocio. ¿Y sabéis por qué? Porque con eso se hace negocio muy fácilmente. Si todo el país tiene que encender la luz, el que tiene allí la manija, ese se forra. No, usted fórrese, vamos, y hágase, ya le meterá el impuesto correspondiente. Me da igual que usted esté organizado como cooperativa, que esté organizado como entidad capitalista, me da igual. Yo lo que quiero es que usted marche bien porque voy a marchar bien yo. Va a marchar bien el Estado, va a marchar bien el conjunto. Pero vamos, desde luego que quede claro que con lo que no se puede hacer negocio es con aquello que es de necesidad absoluta, por completo. Dando un poco lo que estás comentando, hay que tener una idea más o menos clara de que el origen de muchas de esas empresas que están en IBEX 35 tienen origen público. Además, efectivamente. Por aquí en España no hubo un sector industrial serio y todo se hizo a través del Instituto Nacional de Industria a partir del 51. Pues yo creo que si os parece bien, hemos llegado, son las 9:30 pasadas. Echarte las gracias, Ramón. No, las gracias a todos los de que habéis hablado. Por supuesto, a vosotros por vuestra participación. Esto se está desarrollando, como hemos dicho anteriormente. Se os informará de cómo van a ir estos cursillos, estas clases y estas preparatorias para el cooperativismo. Lo que sí os pedimos a todos los que hoy habéis estado aquí, que creo que ha habido cierto interés y oye, la participación se agradece, yo creo que ha sido decente, honesta y como corresponde al acordismo militar de nuestro estilo, o sea, pues que estamos en ello y que cualquier aportación que queráis hacer, cualquier llamada telefónica, cualquier mensaje de WhatsApp, cualquier sugerencia, joder, fenomenal, la agradecemos. Jesús. Quería pediros que a ver si nos podríais preparar algún tipo de bibliografía sobre cooperativismo, para sobre todo los más jóvenes que hemos vivido en el capitalismo negro, podamos ver mejor lo que es una cooperativa, ¿no? Su principio y su forma de desarrollar. documento tiene un montón de bibliografía. Vamos a repetir hasta algo mío que en mi vida he visto cosas. Gracias. Por último, quiero resaltar la siguiente actividad de avance social. Creo que lo habéis visto casi todos. Es una visita a las tierras, al campo de batalla de las Navas de Tolosa. Va a ser el sábado 15 de octubre. Es una actividad familiar. Iremos en autocar, nos llevaremos la tortilla. Y la bota. Está todo muy bien planificado. Por medio de Facebook lo podéis ver en nuestra página de Facebook. Y también os habrá llegado, me imagino, a más de uno por correo electrónico.
Y como siempre, os recuerdo el cerdito, que si le dais de comer un poquito al cerdo, pues os lo vamos a agradecer. Claro, por animal, Nada más. tapa, Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Os esperamos. Muchas gracias. Gracias.